cual pues, déjenme ver que se grabe. Perfecto. Bueno, otra vez, Anita, buenos días, esperando que estés bien. El día de hoy, pues, continuando con el seguimiento del sílabo, medicina del trabajo, vamos a ver lo que son los trastornos mentales y de comportamiento. En cuanto a los trastornos mentales, pues sabemos que, bueno, ¿por qué nosotros en el área de medicina del trabajo tenemos que tratar los trastornos mentales? Porque sabemos que, bueno, la medicina del trabajo, como hicimos, habíamos planteado inicialmente, la medicina del trabajo pues se dedica a la salud, a preservar la salud y vigilar la salud y de lo que son los trabajadores en este caso, ¿no? De acuerdo al desarrollo de sus actividades que ellos realizan. Entonces, en los trastornos mentales, ¿por qué los trastornos mentales? Porque alguna disvariación o alguna inestabilidad mental que tenga la persona, por ende, va a alterar su comportamiento, ¿no es cierto? Y un trabajador pues, que tenga este tipo de alteraciones mentales y de comportamiento, prácticamente estamos frente a un riesgo, ¿no? Puede un riesgo en lo personal, un riesgo en cuanto al desarrollo de sus capacidades que pueda él realizar dentro de sus actividades, lo que puede provocar pues una alteración en los movimientos normales y corporales neuromotriz de toda persona. Entonces, he ahí pues también aquellos comportamientos mentales, aquellos trastornos mentales que hablábamos también de que podían ser internos y externos. Cuando decimos que son internos, los trastornos mentales internos son aquellos que en realidad pues por el hecho de las relaciones que tiene toda persona, todo trabajador en este caso, dentro de sus actividades laborales, y también por la parte fisiológica, pues, ¿no? La parte fisiológica que a veces demanda a que algunas personas tengamos un comportamiento diferente a la otra, ¿no? Y de la parte externa son aquellos factores que inciden a que el comportamiento y un trastorno mental pues sea provocado por algún trauma que haya tenido en su tiempo, por algún comportamiento en cuanto a la sociabilidad que tiene toda persona en el entorno, ¿no? Son situaciones factores que van a incidir y que se pueden presentar en cualquier persona. Nadie, ni nosotros, estamos exentos a ese tipo de trastornos mentales y de comportamiento, porque, bueno, trayendo como un ejemplo, les puedo decir que en usted, pues, Anita o Baker, alguna situación que no les guste a ustedes, pues prácticamente incide a una alteración en el comportamiento. Eso se debe a que a veces nosotros no tenemos esa fuerza de voluntad para poder mantener nuestro espíritu de un comportamiento loable a la altura de las personas que nos rodean. Pero bueno, son situaciones que a veces bueno, nosotros tenemos a la mano de cómo cambiar, cómo revertir ese tipo de situaciones, pero hay personas que mantienen ese comportamiento que por, este, por pequeñas cosas nos irritamos, por situaciones a veces adversas que no nos salen durante el día o durante el tiempo que nosotros estamos acá en la tierra. Hay situaciones que a veces se nos complican, ¿no? Entonces, eso de ahí también es un factor que va a incidir a que se provoquen trastornos mentales y de comportamiento también en toda persona. Sí. Bueno, vamos a proyectar la diapositiva para entender un poco de el preámbulo que le estoy dando sobre trastornos mentales y de comportamiento. Aquí tenemos la diapositiva, ¿no? ¿Qué son los trastornos mentales y de comportamiento? A ver. Son aquellas dificultades que una persona presenta en sus relaciones con los demás, en su percepción del mundo o en su actitud hacia sí misma, caracterizándose por sentimientos de ansiedad o tensión, insatisfacción
con la propia conducta, incompetencia para alcanzar sus metas o la incapacidad para funcionar eficientemente en diferentes áreas. Miren, aquí estoy prácticamente, se está deduciendo, hace una síntesis del preámbulo que yo les transmití, ¿no? El tipo de comportamiento que tenemos toda persona, pues, está prácticamente direccionado a partir de ese sistema nervioso central. Si ustedes observan aquí la gráfica, vemos el cerebro, sí, donde hay lóbulos y hemisferios que emiten ese tipo de información y que automáticamente a nosotros nos puede hacer cambiar. Aquí ven el otro gráfico, la parte, aquí donde le estoy señalando con la flechita, vemos prácticamente a la misma persona, pero con otro tipo de personalidad, ¿no? Aquí la vemos histérica, si enojada bueno, algunas situaciones de pronto que no comparta ella o algo le salió mal o el comportamiento de las personas del entorno. ¿Sí? Aquí vemos una persona neutral, ¿no? Esta persona neutral prácticamente que es muy pasiva, que está tranquila y que prácticamente es de aquellas personas de pronto que tienen un poder de superación ante las adversidades, ¿no? Y aquí vemos la otra persona, pues bueno, el sentido contrario, el polo opuesto a la persona histérica, ¿no? Una persona prácticamente desmotivada, una persona cabizbaja que está demostrando de que las cosas no le salen bien y que a veces pues eso te provoca un estado de desmotivación en el ser humano, ¿no? Entonces, estos son los trastornos mentales que prácticamente están monitoreados por el cerebro, ¿no? Aquí vemos el cerebro y que a través del cerebro nosotros emitimos toda información. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos queremos levantar, si nosotros nos queremos mover, toda esa información la emite el cerebro, ¿no? A través de este motor, que es muy importante en todo ser humano, es cuando nosotros nos podemos desplazar, es cuando nosotros podemos pensar, es cuando nosotros podemos reír, podemos llorar, podemos manifestar una serie de sensaciones que son emitidas a través del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Las características. A ver, Anita, vamos a que se despierte un poquito. Léame la primera, vamos leyendo cada una de las características de lo que son el trastorno mental de comportamiento y hacemos una pausa en cada una de ellas y yo le voy haciendo un análisis de la misma. Léame. Ya. Características. Primera, padece una falta de subjetiva de bienestar, preocupaciones, miedos que no se pueden eliminar apelando a algún tipo de acción que el sujeto pueda llevar a cabo solo. Ya. Entre una de las características de estos trastornos mental es cuando padece una falta subjetiva. ¿Qué es una falta subjetiva? Una falta subjetiva es la que transmite la propia persona, es decir, el sujeto en este caso, ¿no? Cuando nosotros estamos ante un estado de preocupación, cuando estamos a un estado emocional que puede ser de miedo, sí, y en este caso, pues, estos trastornos se apoderan de nosotros, ¿no? Se apoderan a tal punto que ya tenemos que necesitar ayuda externa, porque solo no podemos salir. Continúa, Anita. Ya, número 2. Manifiesta déficit a excesos de conducta que interfieren en el funcionamiento considerado adecuado tanto por ella misma como por los demás. Ya. Los trastornos mentales, otra de las características y de comportamiento es el déficit a excesos de conducta, ¿no? Ese déficit a exceso de conducta es el comportamiento que nosotros tenemos. A veces, bueno, nosotros vamos a poner un ejemplo, ¿no? Usted, Anita, de pronto tiene un comportamiento loable frente al entorno, a personas que de pronto
usted le cae bien, a personas que de pronto a usted les parece agradable, pero hay ese cambio de comportamiento cuando a usted se molesta por algo, ¿no? Esa conducta que automáticamente nos cambia la personalidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Y a usted le debe haber pasado, a mí también me ha pasado. Entonces, son situaciones que se presentan y que prácticamente es una de las características también el comportamiento de la conducta que a veces nosotros la proyectamos en exceso al entorno, ¿no? No debería ser así, pero ya bueno, hay personas que decimos, pero ya no depende de mí. Es lo que yo puedo transmitir, es lo que yo hago, es de acuerdo el comportamiento mío es de acuerdo a cómo sea el comportamiento de las demás personas, ¿no? Pero bueno, hay personas que tienen esa fuerza de voluntad de poder sobreponerse ante estas situaciones y decir, bueno, ya vamos a tratar, porque para todo hay solución, ya vamos a tratar de mejorar eso, vamos a tratar de corregirlo y bueno, vamos a hacer esto, lo de acá, ¿no? Pero tratamos siempre de buscar el camino del bien, no enfrascarnos en lo mismo y mantener esa conducta agresiva, irritante, que no te lleva a ningún lado, ¿no? Además, pues, eso lo que te hace, lo que te permite es que no tengas buenas relaciones con los demás. Continúa, Anita. Ya. Intervienen en actividades que son cuestionadas por aquellas que lo rodean y que dan lugar a consecuencias negativas que recaen en ella misma y en los de los demás. Ya. Ese tipo de comportamiento que tienen aquellas personas que, bueno, que hacen de un problema grandote, ¿no? Y que van arrastrando en el entorno a esas otras personas, como por ejemplo, usted debe haber tenido de pronto ahí en su familia o los vecinos, deben haber tenido personas que de pronto van arrastrando con ese comportamiento negativo que tienen a otras personas, ¿no? Que le dicen, bueno, oye, no te dejes, mira que esto, aquí, por ahí. O sea, son situaciones que se dan y que prácticamente son cuestionadas. Son cuestionadas porque el entorno te da para que tú vivas de manera salomónica, relajada, que te lleves bien con los demás. No es el hecho de que algo te cayó mal y tú vas arrastrando a las otras personas y comienzas a crear un problema pequeño, hacerlo más grande, ¿no? Continúa, Neta. Ya, muestra desviaciones conductuales que dan como resultado sanciones sociales severas para aquellas y aquellos que componen de miedo inmediato. Ya. El tipo de comportamiento conductual, pongamos un ejemplo, los delincuentes, los sicarios, aquellas personas que hurtan. Entonces, esos son este tipo de personas que tienen ese comportamiento que ya pues ya conocemos nosotros porque bueno, ahí debe intervenir las leyes, ¿no? Leyes que prácticamente tratan de hacer que esta persona mejore aislándolo en una casa de aislamiento para que ellos puedan aprender a mejorar su conducta, ¿no? Pero lamentablemente hay casos que ya son recidivos, que continúan por mucho que incluso los pongan en clínicas de recuperación, pero ya hay personas que no se dan. Entonces, esas son características de comportamiento mentales, de trastornos mentales y de comportamiento, ¿no? La clasificación de los trastornos en el inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia. Bueno, yo he acotado aquí este tipo de clasificación a nivel de la infancia, la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos ese proceso, ¿no? Un proceso de evolución que prácticamente el comportamiento viene enraizado desde la niñez, ¿no? Desde esa infancia que nosotros tenemos. Nosotros vemos el comportamiento, bueno, tal vez nosotros no nos acordamos cómo fue el comportamiento de nosotros en la infancia. Yo creo a duras penas que cuando tenía 8 o hasta 10 años
recién ahí tengo esa retroalimentación cerebral de acordarme de algunos episodios que de pronto yo hacía en mi infancia. Pero conocemos también pues que por nuestros hijos, por los sobrinos, por niños que van desarrollando en la infancia, que tienen un comportamiento muy agresivo y que así se van desarrollando cuando no hay un enderezamiento en ellos, hace que ese comportamiento se siga manteniendo, ¿no? Y puede darse el caso también el comportamiento estamos hablando de un comportamiento que pueda ser agresivo o un comportamiento que pueda ser pasivo también, ¿no? El comportamiento te da para ambos casos. Entonces, aquí tenemos una clasificación de trastorno de inicio de la infancia como el retardo mental. El retardo mental, pues, bueno, ya es una alteración patológica que viene consigo a demostrar de que el niño no está en sus cabales, que este tipo de niños con esta discapacidad intelectual, porque es una discapacidad intelectual, hace que no tenga el comportamiento a la altura como un niño a la misma edad de ellos, ¿no? Entonces, está dentro de las clasificaciones de los trastornos de la infancia. El trastorno de aprendizaje, de la lectura, del cálculo, de la escritura. Hay estudiantes desde la infancia que tienen este tipo de problemas, ¿no? Un trastorno prácticamente de la lectura, pero eso ya nace con ellos, ¿no? Es congénito, puede ser también hereditario, puede que alguno de los familiares haya tenido este tipo de problemas y bueno, el niño lo heredó. Entonces, los trastornos de aprendizaje, pues, se van delimitando y se van identificando en el desarrollo del proceso de educación de estos niños, ¿no? También tenemos otra clasificación como el trastorno de las habilidades motoras del desarrollo de la coordinación. Estos trastornos de las habilidades motoras se da en algunos niños. Bueno, voy a calcular que de una frecuencia de 1%, ¿no? Hay estos tipos de niños que ustedes también pueden haber observado, que, bueno, hay niños que comienzan a caminar de manera muy tardía. Hay otros niños que en cambio caminan de manera más temprana, más prematura, a los 10 meses, a los 11 meses, pero normalmente, de acuerdo al ámbito clasificatorio del desarrollo motriz de un niño, el niño debe caminar al año 4 meses. Eso es lo normal, ¿no? Pero hay niños que sí se adelantan a los 10, 11, 12 meses, entonces, y así sucesivamente, pero hasta lo normal sería un año, 4 meses. Pero cuando ya los niños, por ejemplo, tienen este trastorno de habilidades motoras, pues no pueden caminar hasta el año, que significa que está pasando algo en el desarrollo motor del niño y habría que tener una visión de un profesional en este caso, ¿no? Otra de la clasificación son los trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación, del lenguaje expresivo, el mixto del lenguaje, receptivo expresivo. ¿Por qué aplicamos aquí los trastornos de la comunicación? Bueno, si nosotros, yo lo digo por experiencia, ¿no? Porque en el ámbito de mi profesión yo observo algunos niños con este tipo de trastornos de comunicación, como por ejemplo los niños los niños que tienen problemas mentales, que no se pueden comunicar, aquellos niños que tienen este autismo. El autismo hace que tengan un problema de lenguaje expresivo y también de comunicación. Así como hay otros niños también que tienen este tipo de trastornos, pues que ya requieren de una ayuda profesional. Y el trastorno generalizado del desarrollo, como el autismo que ya le repetí, el signo de Asperger y el signo de Rett. Son trastornos, todos estos trastornos son cognitivos, ¿no? Son trastornos mentales y de comportamiento de todos los niños. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí, Anita? O Baker, no sé si ya está en... No, veis que ya se salió, pero no problema. Ya, listo, me he dado cuenta. Ya. Aquí vamos a hablar de cada uno de estos trastornos, ¿no? Para que pueda entender un poquito más
de lo que significa el autismo. Bueno, el autismo es una afección neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta como a la persona tiene un comportamiento, interactúa con otros, se comunica y aprende, pero ellos prácticamente, este tipo de autismo, en estos niños, ellos viven su mundo, ¿no? Si usted no ha conocido a una persona con autismo, ellos tienen un entorno poco amigable. Necesitan la inclusión de estar en esas escuelas especiales, como yo he visto también niños autistas que los envían a las escuelas especiales y mejoran un poco, mejoran esa interacción que deben de tener estos niños con otros niños a la edad de comportamiento, ¿no? No a la edad cronológica de ellos, porque la edad cronológica podemos decir un niño de 10 años, pero tiene una edad de comportamiento y una edad de aprendizaje de un año. Entonces, hay un estudio comparativo que, bueno, se les realiza a ellos, se llama un estudio de capacidad cognitiva para ver cuál es la edad cronológica de estos niños, ¿no? Entonces, en ellos se realiza este tipo de direccionamiento. El síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer cambios de intereses estrechos y absorbentes. Y bueno, es parecido el síndrome de Asperger, es parecido al síndrome al autista, ¿no? Porque son prácticamente niños que tienen su interacción social propia. Ellos prácticamente viven su mundo, ¿no? Y el síndrome de Rett, que es un trastorno en el desarrollo neurológico infantil, caracterizado por una evolución normal inicial, seguida por la pérdida del uso involuntario de las manos, movimientos característicos de las manos, un crecimiento retardado del cerebro y de la cabeza, dificultad para caminar, convulsiones, retraso mental. El síndrome afecta casi exclusivamente a niñas y mujeres, ¿no? Este síndrome de Rett, prácticamente, como ustedes ven en el gráfico, cada uno de ellos, el síndrome de Rett, vemos a una niña con discapacidad en una silla, en un coche. Ustedes ven la posición de las manos, tiene una alteración de la mano. En ellos tiene bueno, podríamos denominarla como una microcefalia, ¿no? La microcefalia no es el desarrollo normal del cerebro, ¿no? Son niños con cabeza pequeña, donde prácticamente la reducción del cerebro hace que los elementos motrices y sensitivos también se alteren. Entonces, hay ahí la diferencia y la conceptualidad de cada uno de ellos, ¿no? El autista, el Asperger y el síndrome de Rett. También tenemos otra clasificación que son los trastornos por déficit de atención. El déficit de atención e hiperactividad, tipo de predominio hiperactivo compulsivo, disocial negativo, desafiante de comportamiento perturbador y no especificado, ¿no? Son trastornos prácticamente de estos niños que son hiperactivos, esos niños que si tú los sientas en un lado y medio das la espalda, ya están en otro lado, ¿no? Son niños que prácticamente tienden a realizar actividades y no se cansan, están ahí y siguen jugando y son muy inquietos. Entonces, usted ha de haber visto este tipo de niños, ¿no es cierto? Usted no tiene en familia algún niño con una hiperactividad, Anita. Sí, sí, tengo una primita aquí, así como ustedes dicen. Sí, esos niños son muy hiperactivos. Sí, Bueno, hasta cierto punto hay que tratarlos de corregir, tenerles paciencia, porque a veces el comportamiento de estos niños hace que los padres tengan se impacienten, ¿no? Y se desesperen y lo que ellos hacen es castigarlos. Entonces, esa no es la solución, ¿no? Tratar
de mantenerlos entretenidos en algo que les guste a ellos, pero evitando a toda costa la tecnología, ¿no? De estar mucho tiempo en los teléfonos, en la televisión y cosas. Debería de hacer, aplicarles cosas creativas que él pueda mantener un poco la quietud, pero son rotundamente hiperactivos, son muy inquietos. También tenemos el trastorno de la ingestión de la conducta alimentaria de la infancia o de la niñez. Estos trastornos de la ingestión, bueno, son los niños que prácticamente, hay niños que comen demasiado y hay niños que no comen mucho, entonces son trastornos de la ingestión. Estos trastornos se dan ya por la parte fisiológica de la persona y también por el entorno, ¿no? Porque si de pronto en el entorno tú ves que el niño no tiene esa facilidad de estar come y come, prácticamente se va a limitar, ¿no? Pero si ellos tienen esa facilidad de tener en abundancia comida, ellos van a estar comiendo a cada rato y ya ese trastorno de la ingestión hay algunos niños que los mantienen hasta adultos, ¿no? Entonces hay que tratar de mejorar este tipo de situación cuando se pueda presentar en caso de tener algún familiar con este trastorno. Y el trastorno de la ansiedad por separación, pues bueno, estos trastornos de ansiedad por separación le puede caer, puede darle a los niños, a un adulto, cuando hay una separación de un ser querido, entonces estos trastornos provocan incluso limitaciones en su desenvolvimiento, la parte que puede ser en los alumnos, la parte académica, en un trabajador puede ser la desconcentración de su trabajo, entonces son situaciones que conlleva a una etapa de ansiedad de toda persona. El delirium, que otra de las clasificaciones, que es un síndrome cerebral orgánico agudo caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, depresión del nivel de conciencia, trastorno de la atención, incremento o disminución de la actividad psicomotora, en todos los casos es consecuencia de una enfermedad somática aguda. Entonces, observamos aquí el delirium, que es un síndrome cerebral, prácticamente hay una alteración a nivel del cerebro, ¿no? Esa alteración a nivel del cerebro provoca un trastorno, incluso una disminución de la actividad psicomotora, ¿no? Vemos, podemos ver estas personas que tienen delirium cuando están prácticamente pasivas, están mirando, tú crees que están de pronto entablando o concentrados en una mirada hacia un objeto, alguna cosa o alguna actividad que se esté realizando, pero no, ellos están en su mundo y prácticamente están como desorientados. A cualquiera de nosotros nos pudo haber dado un episodio de delirio, ¿no? Esos episodios a veces que cuando tú tienes un problema y tratas de trasladarte a ese problema que tú tienes a otro lado, pero que no estás en el momento donde, en ese sitio donde estoy, por ejemplo, yo le he dado un ejemplo a los estudiantes, digo, a ustedes les puede dar un trastorno de delirio momentáneo cuando tienen algún problema familiar, cuando tienen un problema de pronto con sus novios, con sus novios, y tratan de querer solucionar eso, pero están en otro lado, ¿no? Y eso los hace que prácticamente se depriman y tengan un trastorno de la atención. Entonces, esto se da por situaciones ya externas. La demencia, la pérdida de debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y progresivo, debido a la edad o a una enfermedad, que se caracteriza por alteraciones de la memoria y trastornos de la razón y trastornos en la conducta. Sí, la demencia, por ejemplo, yo les hacía un estudio comparativo cuando vimos el sistema nervioso central en cuanto a las neuronas. Hay un proceso degenerativo después de los 70 años en toda persona, ¿no? A veces algunas prematuramente a partir de los 60 años, donde las neuronas motoras y del pensamiento prácticamente se van muriendo. Eso hace que las personas a cierta edad, no todas, ¿no? Pero sí hay un gran porcentaje de que estas personas tengan un poco de demencia, ¿no? Esa demencia de no acordarse de las cosas,
esa demencia que te altera la parte motriz también, porque ya sabemos que llegando a cierta edad, pues los movimientos corporales se van limitando, ¿no? Y un ejemplo claro está en las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores, ustedes la pueden observar, que ya hacen movimientos ya muy gruesos, movimientos lentos, ellos caminan despacio, ellos ya no tienen esa misma agilidad que cuando tenían 20 o 30 años, ¿no? Entonces, estos son cambios prácticamente progresivos, motrices, que también están provocando una disminución a nivel del sistema neuronal, el sistema nervioso central, y las neuronas se van muriendo, produciendo una demencia. Los trastornos cognitivos es un tipo de trastorno mental que afecta de forma general, central a nuestras habilidades cognitivas, las que nos capacitan para poder llevar a cabo las tareas que necesitamos realizar en nuestro día a día. Los trastornos cognitivos, tenemos que saber que el sistema cognitivo lo conforman cinco órganos, ¿no? Tenemos la visión, tenemos el olfato, tenemos la audición, tenemos el tacto y tenemos el gusto, ¿no? Estos cinco órganos prácticamente están formando lo que es el sistema cognitivo. A nivel de ellos prácticamente nos va a provocar un trastorno de comportamiento y un trastorno mental. Porque, a ver, vamos a hacer un ejemplo. El trastorno por ejemplo, si usted, Anita, no tiene una buena audición, sí, seguramente la persona que le está hablando, como en este caso yo, usted no va a entender algo y se va a ofuscar, ¿no es cierto? Le cambia el comportamiento, trata de querer entender, pero no puede porque no escucha. Pero hay situaciones que sí, a través de señas, pues que ahora, como va avanzando la tecnología, a través de señas pues se puede dar una manifestación de lo que se está diciendo para que pueda receptarnos. Pero eso ya se debe a una educación, a un aprendizaje que toda persona debería tener. Entonces, estos trastornos cognitivos son muy importantes, valiéndonos desde el punto de vista de la parte anatómica de lo que es el cuerpo humano en cuanto al sistema cognitivo, ¿no? Tener muy en cuenta eso. A ver, Anita, léame los trastornos de la ansiedad. Ya, los trastornos de la ansiedad, crisis de acústica, angustias, Angustias, ya, agorafobia, agorafobia, ya, o medio a los lugares públicos o a los espacios abiertos en la variedad bien conocida de ansiedad que le hace sentirse angustiado frente a situaciones para las que no se encuentra una salida alguna. Fobia eh, específica, fobia social, absorbismo, obsesivo o convulsivo por estrés, por postraumático. traumático, por estrés agudo, ansiedad inducido por sustancia. Ya. Entre los trastornos de ansiedad vemos que hay algunos, ¿no? Por ejemplo, la agorafobia, que son aquellas personas que estando en esta etapa de ansiedad tienen miedo a los lugares públicos o los lugares abiertos. Son aquellas personas que quieren encontrar una salida para no estar en ese espacio, ¿no? Eso demuestra de que ellos tienen un trastorno de ansiedad. Tienen también fobia, le pueden tener fobia específica a una fobia social. Por ejemplo, la fobia específica puede ser fobia a la oscuridad, puede ser fobia al encierro. Hay unos que tienen fobia social, como por ejemplo aquellas personas que no les gusta estar inmiscuidas entre varias personas. Pueden también tener
un excesivo convulsivo por estrés postraumático. El estrés postraumático significa aquellas personas que han sufrido algún trauma y que prácticamente antes de sufrir el trauma ellos eran activos. Entonces, sufrir un trauma y quedarte encerrado prácticamente para descanso significa un estrés para esa persona, ¿no? Ese estrés que prácticamente no lo va a dejar tranquilo, provocando un estado de ansiedad. Entonces, son situaciones que se dan incluso a veces hasta por sustancias, ¿no? Hay personas que consumen sustancias narcóticas donde están estresados, quieren seguir utilizando, es decir, entran en una etapa de ansiedad por delirio, y esta etapa de ansiedad hace que ellos quieran seguir consumiendo, y bueno, porque el cuerpo mismo le pide, ¿no? Entonces, he ahí algunos ejemplos. Hay otros tipos de ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad por querer conseguir un objetivo, la ansiedad por querer llegar a un lugar, a una hora específica, la ansiedad por querer cumplir con algún trabajo que se le ha recomendado, la ansiedad por querer llegar a su casa, la ansiedad por querer salir de su trabajo. O sea, hay diferentes tipos de ejemplos que nosotros podemos citar de los trastornos de la ansiedad, pero eso a cualquiera de nosotros nos puede dar, ¿no? Hemos estado, aunque no nos hemos dado cuenta y de pronto no habemos de interpretar la manera de cómo podemos decir lo que nos está pasando, ¿no? Pero son ansiedades que todos, cualquiera de nosotros hemos pasado y que vamos a seguir pasando incluso. Claro que ahí está el poder de superación de cada persona, de entrar a una etapa de relajamiento y tomar las cosas con mucha paciencia. Continúa, Anita. No, ya, el, tran- el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada por respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma en la que sientes físicamente, en la que te sientes físicamente. Ya. Este trastorno de ansiedad generalizada es lo que yo le entablé la última parte, ¿no? De aquello que tú te haces responsable, que quieres cumplir, tratas de a toda costa de cumplir con las responsabilidades ya adquiridas con tiempo. Tratas de estar en un lugar, sí, a su a una debida hora, ¿no? Es aquella persona que prácticamente está siendo producto de esas actividades que te delegan y que tú quieres cumplirla como de lugar. Entonces, bueno, a la larga eso te provoca un estrés, ¿no? Un estrés porque es mucha carga de trabajo, un estrés porque estás prácticamente alterando tu sistema neurológico periférico, a la cual pues trata de cumplir con lo que, aunque cuando uno cumple con sus tareas, sus labores, es como un peso encima que te quitas, ¿no? Pero igual te van quedando secuelas en eso. Bueno, trastornos sexuales y de identidad sexual. A ver, Anita. Ya, trastornos sexuales y de intimidad sexual. Trastornos, Identidad. de intimidad. Trastornos somatomorfos son aquellos que, teniendo su origen en algún tipo de sufrimiento, eh, psiqui- psiqui- No, no te escuché. de sufrimiento psiquímicos se expresan Psíquico. fundamentalmente psíquicos Psíquico. que expresan fundamentalmente a través de síntomas físicos. Ya. Los trastornos somatomorfos
Sí, estos trastornos somatomorfos prácticamente vienen siendo trastornos biológicos del ser humano, ¿no? Son trastornos biológicos que prácticamente se tienen su manifestación a través de síntomas físicos. ¿Cuáles son esos síntomas físicos? Por ejemplo, las contracturas musculares que son provocadas por estrés, te puede dar un relajamiento a nivel de tu estómago, puedes sentir esa etapa de ansiedad de ir al baño a cada momento, puedes estar muy tensa, puedes tener de pronto una sudoración por este trastorno somatomorfo, también se lo ve mucho en la parte académica, ¿no? Aquellos estudiantes que de pronto van a rendir una prueba, aquellos estudiantes que van a realizar un trabajo, aquellos estudiantes que van a hacer una exposición. Son aquellos estudiantes que demuestran a través de síntomas físicos, como por ejemplo se les demuestra el nerviosismo, demuestran ese tipo de nerviosismo, incluso hasta para poder expresar las palabras, ¿no? Se hace como un enredo de lengua y hasta cierto punto es normal. Pero yo siempre considero que cuando una persona está preparada lo suficiente en el tema, pues este tipo de situaciones son superables, ¿no? Son trastornos somatomorfos que todos también hemos pasado por ello. Continúa, Anita. Ya, conversión con síntomas o déficits motores sensoriales por dolor, crisis o convulsiones. Ya. Esta conversión de síntomas o déficits motores se dan en algunos sensoriales, se dan en muchos de los casos por convulsiones, ¿no? Esas convulsiones que hacen que la persona prácticamente tenga ese tipo de trastornos, ¿no? Son trastornos motores que hacen que a través de las convulsiones se manifiesten. Incluso hay personas, yo he visto pacientes que no se acuerdan, convulsionan, entran en una etapa de relajación y prácticamente después pues, uno le hace la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? No tienen ninguna versión para poder expresar, pero es porque entran a una etapa de prácticamente de déficit mental. Continúa, Neta. Ya, trastornos de la conducta alimentaria, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y obesidad. Ya. Estos trastornos de conducta alimentaria son aquellas personas, pues que, bueno, la anorexia son personas que se alimentan muy poco, ¿no? La bulimia son personas que se alimentan más de lo normal y que provocando obesidad en este caso. Son trastornos que sí lo hemos observado en algunas personas, incluso más que todo en el ámbito sin demerecer la conducta de los géneros. El género femenino es el que siempre está tratando de hacer dieta como de lugar. Sí, hay dietas que realizan y no son las adecuadas, deberían de requerir o acudir a un nutricionista para evitar que esto se dé. Ya, un ratito, Anita, que me están llamando, ¿no? Hola. Hola, señora Raquel, cuénteme. Este, regálenme 15 minutos, yo le devuelvo la llamada. Porque, sí, ahorita estoy en una reunión. Bueno, Anita, continuemos. ¿Dónde íbamos? Ya, Allá, en el trastorno de conducta alimentaria. Continúo con el siguiente. ya, trastornos del sueño, disognias, trastornos o mantención del sueño o parasomnias con otros trastornos del sueño. Ya, estos trastornos del sueño vemos aquí en la gráfica. Sí, estamos viendo aquí en la gráfica
Por ejemplo, hay trastornos de sueños donde hay personas que son somnámbulas, que tú le dices al otro día, oye, tú te levantaste a hacer tal cosa, no, no se acuerdan, no. Son trastornos del sueño. Otros trastornos del sueño es cuando comienzas a divariar o comienzas a tener acciones sí, dentro de la cama y no te recuerdas, ¿no? Cuando comienzas incluso a formar palabras dentro del sueño y no recuerdas, ¿no? Son trastornos que bueno, se dan a veces por cansancio, hay personas que ya vienen con este tipo de herencias de otras personas, entonces, de la misma familia. Y son trastornos que prácticamente son controlables, que no van a causar mucho efecto secundario en la persona, pero que también tienen que ser observables por aquellas personas del entorno. Continúa, Neta. Ya, trastornos de la personalidad, antisocial, obsesivo, compulsivo y paranoico. Ya, son aquellas personas que, como hablamos de los delincuentes, aquellas personas que tienen un comportamiento no ideal. Si usted, yo hemos conocido ese tipo de personas, pueden estar dentro del entorno que nosotros estamos, ¿no? Pero son esas personas que se les denomina son trastornos de personalidad. Esos trastornos que los hace cambiar de manera irritante de un momento a otro, ¿no? Bueno, educar no es llenar un vacío, sino encender una llama. Eso es la parte final, Anita y Baker. Espero pues que si tienen alguna duda, me lo hagan saber. Anita, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No. No, no voy a dejar tarea. Eso voy a dejar. Sí, sí, pero más luego ver si les hago llegar la tarea, ¿no? Ah, ya. Ya. Entonces, la clase va a quedar grabada para que la puedan ver Baker.